Buen día, chicos. A continuación, pues vamos a continuar con el tema sobre mutaciones. Este tema, pues, es la continuidad del tema que estábamos viendo, que era sobre genética mendeliana, ¿sí? Y pues como ustedes ya hablaron en el foro, las mutaciones son un factor muy importante hablando de genética, ¿sí? Em, Principalmente, pues las mutaciones, como lo dice acá en la diapositiva, son cambios genéticos que ocurren generalmente a nivel de los cromosomas, ¿sí? Y estos cambios genéticos pueden ser benéficos, perjudiciales y silenciosos, ¿sí? Entonces, en el caso de los cambios benéficos, digamos, estos cambios o estas mutaciones que pueden desencadenar algún beneficio en el organismo que sufre la mutación, puede ayudar a algún aumento de la variabilidad genética uno, y como ya hemos hablado en nuestras anteriores clases, la variabilidad genética es muy importante porque ayuda a los organismos a acostumbrarse o a adaptarse, mejor dicho, al ambiente, ¿sí? Y como ya les comenté, cuando hay un ambiente cambiante, los organismos pueden adaptarse de mejor manera, ¿sí? Y además estos cambios benéficos son la fuente principal de nuevos genes y estos nuevos genes pueden desencadenar en la evolución de cada una de las especies, ¿sí? Entonces, pues acá les traigo esta imagen de los X-Men, que como ya bien lo saben o para los que gustan de este tipo de películas, se habla mucho de mutaciones, ¿sí? Y generalmente, pues en este caso, más bien serían mutaciones benéficas, las cuales, digamos, les ayudan a tener poderes sobrenaturales. Pero pues esto no se ve en la naturaleza, eso no sucede y nunca va a pasar, ¿sí? Tener, no sé, rayos en los ojos o pues la habilidad de leer la mente o como Wolverine de sacar, no sé, cuchillos de sus manos o herramientas, un arma, mejor dicho, de sus manos, pues eso nunca va a suceder, es muy difícil. Los cambios evolutivos no son dados para, digamos, pelear o ser superhéroes, sino son cambios evolutivos para adaptarse a las condiciones y poder sobrevivir de acuerdo a la historia de vida de cada uno de los organismos o de cada organismo del cual estemos hablando. También las mutaciones pueden ser perjudiciales y estas pues pueden, al ser perjudiciales, pues como bien lo dice, afecta la salud del organismo que sufre estas mutaciones, ¿sí? Entonces aquí es donde entramos a hablar de enfermedades genéticas, que ustedes muy bien me hablaron de enfermedades genéticas en el foro, sobre cuando el foro que les abrí para hablar de genética mendeliana, ¿sí? Pero pues entonces acá ya vemos que no solamente las mutaciones son perjudiciales, sino que son benéficas, ¿sí? Y en estas mutaciones perjudiciales, pues podemos hablar de cáncer, diabetes, malformaciones congénitas, como por ejemplo el síndrome de Down, no sé, malformaciones que, digamos, hayan sobre la estructura del cuerpo. Puede no haber malformaciones del cuerpo, sino, digamos, un daño al cerebro de la persona que sufre la mutación o un daño cognitivo, ¿sí? En este caso ya hablamos de algún tipo de dislexia o, digamos, daños al, digamos, al entendimiento humano o al razonamiento humano. ¿Sí? Muchas enfermedades mentales también pueden ser causadas por los genes, ¿sí? Y entonces, pues por último, tenemos las mutaciones silenciosas. Y pues estas mutaciones generalmente, pues como su nombre lo indica, son silenciosas, es decir, que no causan nada en el organismo que sufre la mutación, ¿sí? Como dice ahí, son cambios que ocurren en el ADN que ni benefician ni perjudican al organismo que sufre estas mutaciones, ¿sí? Es decir, el organismo muta, pero digamos, resulta que la mutación no llega a cambiar la proteína, digamos, de la que estemos hablando. Ya más adelante les explico por qué estamos hablando de proteínas, ¿sí? Y entonces no va a suceder nada con el organismo que está mutando. De hecho, nosotros diariamente, en nuestro proceso de mitosis, meiosis, ¿sí? Están ocurriendo muchas mutaciones, ¿sí? Pero generalmente son mutaciones silenciosas que no causan nada en nuestro organismo, que ni lo beneficia ni lo perjudica, ¿sí?
Ya cuando aparece el cáncer, generalmente son mutaciones que suceden en cada una de las personas y pues empieza a formarse o a generarse células que empiezan a crecer demasiado, nunca envejecen, nunca mueren y allí es donde se pasan a formar los famosos tumores cancerígenos, ¿sí? Entonces, ya esto estamos hablando de una mutación perjudicial, pero pues siempre, constantemente nosotros tenemos muchas mutaciones, ¿sí? Así que no hay que, digamos, tener una mala visión de las mutaciones, sino que como ya lo vemos, hay varios tipos de mutaciones. Bueno, entonces las mutaciones se pueden, como ya lo hemos hablado cuando hablamos sobre mitosis y meiosis, las mutaciones se pueden dar tanto en células somáticas como en células sexuales. Ya saben que las células somáticas son todas las células del cuerpo del organismo que no sean sexuales, ¿sí? Y pues esas mutaciones que se dan en las células somáticas siempre van a permanecer en el mismo organismo. Es decir, en este caso no se contagia, digamos, una mutación no se le pega a otra persona porque una persona con mutación lo toque y no se va a pasar a la descendencia, ¿sí? Estas personas que tengan mutaciones en sus células somáticas, cuando tengan hijos, no van a pasar esta información genética. Pero pues digamos, si ya esta mutación está conservada en la información genética de las gónadas del organismo que se reproduce, esa mutación sí va a pasar a la descendencia. Como lo digo acá, las mutaciones que se encuentran en células sexuales, que como ustedes bien ya lo saben, son las células, los espermatozoides, las células masculinas espermatozoides y las células femeninas, los óvulos, pues ahí sí, cuando ya se engendra un nuevo organismo, un nuevo feto, en ese caso sí se va a pasar la mutación a los hijos, ¿sí? Entonces, como lo digo ahí, las mutaciones pueden ser transmitidas a la descendencia y se pueden hasta conservar de madres a hijas y esas hijas se lo pasan a las nietas y esas nietas a las bisnietas, hasta puede suceder. Por eso se habla mucho o cuando las chicas van a hacerse la famosa citología, les preguntan, ¿hay indicios de cáncer de cuello uterino en su familia? ¿Su madre lo tuvo, su abuela lo tuvo, alguna tía lo tuvo? Para saber si de pronto genéticamente se tiene este tipo de información en las células, ¿sí? De cáncer. O pues cuando se habla de diabetes, muchas personas cuando han ido a hacerse exámenes de sangre les han preguntado, ¿ustedes tienen familiares que hayan sufrido de diabetes? Madre, padre, tíos, hermanos, ¿sí? Algún familiar. Y entonces eso ya queda, digamos, en el historial clínico, cosa de que se sepa si hay alguna probabilidad de sufrir de alguna de estas enfermedades genéticas. Y pues también, como ya les decía, las mutaciones pueden ser heredadas, que en el caso pues de que se pasan de padres a hijos, es decir, que estas mutaciones se encuentran en las gónadas de esos padres, ¿sí? Y las mutaciones pueden ser mutaciones de novo también, es decir, que esas mutaciones de novo, o digamos es la palabra nuevo latinizada, esas mutaciones de novo son nuevas en algún organismo, se crean espontáneamente por el error de alguna transcripción o transcripción, perdón, del ADN, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos dos padres sanos, ¿sí? Que han tenido tres hijos y el último de ellos, digamos, tuvo alguna mutación, es decir, una mutación de novo porque no es heredada, la tuvo este hijito y digamos empieza a desarrollar esta enfermedad, ¿sí? Una de, digamos, de las enfermedades, o no enfermedades, de los trastornos genéticos que suceden en los organismos o en los humanos, que son de tipo novo, es el autismo, ¿sí? Es una enfermedad, pues, cognitiva, cerebral, mental, digámoslo así, que digamos causa que las personas sean muy irritables a los sonidos fuertes, ¿sí? A la excesiva información y repetitiva, ¿sí? Además de que son generalmente muy inteligentes y son extremadamente organizados y estrictos con su cuidado personal y organización personal, ¿sí? No toleran ver las cosas por fuera de su lugar.
Entonces, estas personas con autismo tienen una mutación de novo, es decir, apareció de la nada por cosas del azar, de la recombinación genética, de todo esto que ya hemos hablado sobre cromosomas, genes, células, etcétera, puede aparecer de la nada, ¿sí? Entonces, pues para que em, entendamos un poquito más sobre mutaciones, em, uno, o pues para que se aprenda sobre mutaciones, en ciencia o en la biología se ha trabajado mucho con la mosca de la fruta. La mosca de la fruta es ese típico bichito o mosquita que le vuela siempre encima al banano, a la manzana que se está pudriendo, a la guayaba. Esa es la típica mosca de la fruta, por eso se le conoce así. Y entonces, digamos, en ciertos cromosomas, pues como ya les dije, en cada cromosoma hay locus, ¿cierto? Y dentro de cada de esos locus hay una información genética que codifica para cierto alelo. ¿Sí? Entonces por acá tenemos el largo de las antenas, ¿sí? En este caso, pues corto, largo, ¿sí? Entonces en este caso hubo una mutación hacia, hacia el corto, ¿sí? El color de los ojos, marrón y rojos, ¿cierto? Entonces hubo una mutación en el color de los ojos a marrón. Color del cuerpo, ¿sí? Negra y gris, ¿sí? Entonces en ese caso esta mosquita mutó a gris. Generalmente son amarillitas o grises, a negra, perdón. Generalmente estas mosquitas son amarillitas o cafecitas, ¿sí? O como grisecitas. También pues el color de los ojos, de rojos a como ámbar. Si tienen las alas vestigiales, es decir, si pues se encuentran alas normales o son em, alas vestigiales, es decir, que no se desarrollan y estas mosquitas pues obviamente no van a poder volar. Y alas como con cierta curvatura, ¿sí? Estas vienen a ser las alas normales que son recticas y pues estas vienen a tener cierta curvatura que van a causar cierta problemática a la hora del vuelo de estas mosquitas. Y pues generalmente casi siempre el color de los ojos se ha experimentado en estas mosquitas, ¿sí? Entonces esto es lo que, digamos, cómo se puede ver, digamos, esto ha sido un organismo más bien el cual ha sido muy estudiado y a partir del cual se ha podido entender muy bien la genética y pues gran parte de los procesos de mutación, ¿sí? Y acá pues les quiero dar como otro ejemplo de mutación. En este caso se hablan de los genes Hox. Los genes Hox son unos genes que pues dan el indicio o indican cómo desarrollar a cada organismo en, digamos, en su formación anteroposterior. Cuando hablo de formación anteroposterior, estoy hablando de que la cabeza va arriba y de los pies van abajo, o pues en organismos cuadrúpedos, que la cabeza va adelante y la cola va atrás. ¿Sí? Entonces, en este caso, con la mosquita de la fruta, se experimentó con estos genes Hox y resulta que al hacerlos mutar o al cambiarlos de alguna manera, ¿sí? En el lugar donde formaría la antena, digamos, se forman patas, ¿cierto? O digamos, en las patas salen alas, ¿sí? Entonces, también esto es un tipo de mutaciones que pueden ocurrir, ¿sí? Que salen estructuras corporales en lugares que no deberían salir, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han visto personas como con polidactilia y polidactilia son más de 5 dedos en cada extremidad, ¿sí? Y pues ese dedo está ubicado en una parte extraña, ¿sí? Lejos de la mano, lejos del pie, ¿sí? O por ejemplo, no sé, los hombres que salen con varios pezones, ¿sí? Entonces, y el pezón está ubicado muy cerca, no sé, al estómago o al ombligo, ¿sí? Entonces, generalmente esto ocurre con los genes Hox, ¿sí? Este tipo de mutaciones, pues puede desencadenar ubicación de ciertas estructuras corporales en lugares que no deben ocurrir, ¿sí? Y entonces, pues ya podemos pasar a hablar sobre tipos de mutaciones. En este caso, pues hablamos de mutaciones moleculares, mutaciones cromosómicas y mutaciones genómicas, ¿sí? Entonces, ya aquí, pues uno puede entender qué es lo que puede suceder a partir, digamos, de la formación del organismo, de la malformación del organismo. Entonces, mutaciones moleculares
Estas pues vienen a ser cuando se afecta la estructura química del ADN, ¿sí? Cuando de alguna manera se daña el ADN, estas purinas y piridimidinas o adenina, guanina, citosina, timina, ¿sí? Estas estructuras químicas que vimos cuando hablamos de ADN, ¿sí? Cambian, tienen cierto cambio estructural o químico en la forma de la molécula, ¿sí? En cuanto a las mutaciones cromosómicas, siempre sucede que hay un cambio de segmento del cromosoma, ¿sí? En este caso se puede hablar de deleción, duplicación o cambio de lugar, ¿sí? Deleción cuando se elimina alguna parte del cromosoma, duplicación cuando se duplica una parte del cromosoma, cambio de lugar cuando se cambian de lugar bases nitrogenadas, una va primero y otra va después y se cambian de lugar, ¿sí? Entonces eso es lo que puede suceder. Vamos, por ejemplo, el cambio de lugar, que este par de bases nitrogenadas cambien al segundo lugar y este del segundo lugar cambien al tercero, ¿sí? Eso puede ser, acá me falta una que es la inserción, que es, digamos, insertar fragmentos de ADN o algunas cuantas bases nitrogenadas al cromosoma, ¿sí? Entonces eso es lo que puede suceder en cuanto a las mutaciones cromosómicas. Y tenemos las mutaciones genómicas que también incluyen, digamos, dentro de sí las mutaciones cromosómicas, ¿sí? Y acá, como lo dicen las genómicas, pues son alteraciones o afecciones del ADN que, digamos, dañan o alteran el juego de cromosomas o el juego de pares de cromosomas o los juegos cromosómicos, ¿sí? Entonces recuerden que yo les hablaba que nosotros los humanos tenemos pares de cromosomas, ¿sí? Por eso en nosotros viene información del padre y viene información de la madre, de esos pares de cromosomas, ¿sí? Por eso sucede la mitosis y la meiosis. Recuerden todo esto, chicos. Y entonces cuando se afecta los juegos de cromosomas o los juegos cromosómicos, estamos hablando de poliploidía o de haploidía, ¿sí? Cuando se habla de poliploidía es que se aumenta el número de juegos de cromosomas. Es decir, que nosotros tenemos pares de cromosomas. En alguno de esos pares de cromosomas, recuerden que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas, ¿sí? Entonces, en esos pares de cromosomas puede suceder que se aumente algún cromosoma. Es decir, se podría hablar de 3 cromosomas o de 4 cromosomas o de más, ¿sí? En este caso se habla de la poliploidía. En este ejemplo, acá en este caso les puedo dar un ejemplo de la trisomía 21, que yo les hablé en clase de esta mutación. La trisomía 21 es cuando las personas o los humanos tienen 3 cromosomas número 21 en vez de 2, ¿sí? Entonces, el exceso de información genética también puede causar malformaciones congénitas, ¿sí? O pues también puede causar alteraciones benéficas, pero pues hasta hoy en día no, pues yo no conozco que hayan alteraciones benéficas en cuanto a la poliploidía, ¿sí? Y pues la haploidía viene a ser el caso contrario, ¿sí? Es decir, que se reduce la cantidad de juegos de cromosomas, es decir, que de pares de cromosomas o de un par de cromosomas se pasaría a un solo cromosoma, ¿sí? Entonces habría pérdida de información genética y pues también al haber pérdida de información genética, habrían mutaciones que desencadenarían en mutaciones benéficas o mutaciones maléficas, ¿sí? En este caso no habrían, o en estos dos casos de poliploidía y haploidía, no habrían mutaciones silenciosas, ¿sí? Porque las mutaciones silenciosas ocurren cuando se cambia un par de bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces eso es lo que suele suceder cuando hay alteraciones genómicas o mutaciones genómicas, ¿sí? Y pues como ya les dije, las mutaciones genómicas influyen en el cambio de número de cromosomas, ¿sí? Y pues entonces acá les traigo un ejemplo sobre mutaciones, ¿sí? Entonces acá tenemos, digamos, esta tripleta que se comienza en el sentido 3', 5', CTC, ¿sí? Y pues en su sentido contrario, 5', 3', vendría a ser GAG, ¿sí? Por la misma unión entre bases nucleares, ¿sí? Y pues recuerden que se va a transcribir el ARN, ¿sí? Y el ARN, entonces, va a hacer GAG, ¿sí? En este caso, pues como no hay ninguna T, no hay ninguna U, ¿sí?
Entonces el ARN se transcribe a GAG a partir de, de estas tripletas o codones, ¿sí? Y pues esta tripleta va a formar glutamato, ¿sí? Entonces, esta tripleta codifica para glutamato, así como les enseñé con ese cuadro de aminoácidos, ¿sí? Y esto, pues digamos, este aminoácido es el que se encarga de la forma de los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, en este caso, la beta globulina va a encargarse de que los glóbulos rojos, o sea, es decir, las células de la sangre, sean redonditos. Y pues, ¿qué sucede? Que hay una mutación en este codón, ¿sí? En vez de T se pone una A, ¿sí? O se coloca una A y pues el codón o la tripleta cambiaría a CAC. En vez de CTC cambiaría a CAC. Y pues en este caso, su complementaria, la hebra complementaria, quedaría GTG. Y pues acá, en este caso, como ya hay una T, ¿cierto? Recuerden que yo les dije que la hebra que se traducía, perdón, se transcribía, era la 5'3', ¿sí? Y entonces, en este caso, el ARN quedaría como GUG, ¿sí? En este caso ya pasa de esta base nitrogenada adenina a esta base nitrogenada uracilo. Y pues al cambiar esto, nos va a cambiar el aminoácido. Se nos convierte de glutamato, se nos convierte a valina. Y entonces al convertirse en valina, ya no va a haber información correcta o va a estar incompleta de que los glóbulos rojos deben ser redonditos, sino que en este caso se van a formar como una media luna, ¿sí? Entonces cambia la forma del del glóbulo rojo a partir del cambio del aminoácido que ocurre a partir del cambio de una sola base nuclear o base nitrogenada, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué sucede cuando los glóbulos rojos se convierten de redonditos, pasan a ser medias lunas? Que cuando viajan a través del torrente sanguíneo, de todas las venas y arterias que tenemos en nuestro cuerpo, al tener esta forma de media luna, digamos, en las intersecciones entre venas, van a quedarse estancados, no van a poder seguir avanzando, ¿sí? No se va a poder tener una correcta circulación de la sangre. Y esto pues va a desencadenar que los glóbulos rojos estén, digamos, en diferentes cantidades en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que el organismo va a tener diferente cantidad de glóbulos rojos en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, digamos, por esto es causada la anemia, así que la persona se ponga pálida, débil, ¿sí? Porque la sangre no se está oxigenando correctamente, no está corriendo correctamente y además, digamos, esto puede causar hinchazón en ciertas partes del cuerpo. Esas personas que sufren anemia falciforme, generalmente se le hinchan las manos, los pies de una manera exagerada, se ponen de un color rojo, se ponen muy calientes, ¿sí? Y pues esto causa que la persona no pueda tener una correcta movilidad del cuerpo, de las manos, no pueda hacer bien digamos, las actividades de su diario vivir, ¿sí? Entonces esto es lo que comúnmente sucede con este tipo de enfermedades. Y pues ya hablando pues más propiamente sobre los tipos de mutaciones, tenemos un primer tipo que se llama la sustitución. ¿Sí? En este caso, la sustitución es cuando como lo dice su nombre, se sustituye un nucleótido por otro, ¿sí? O sí, cuando varios pares de nucleótidos, varios pares de nucleótidos son sustituidos por otros, ¿sí? Acá, como lo menciono, algunas situaciones, sustituciones pueden ser silenciosas y pues otras, digamos que no desencadenan ningún cambio en la composición de la proteína y asimismo pues de los aminoácidos y pues hay otras que pueden causar mutaciones pues digamos que no sean silenciosas, que desencadenen alguna formación o malformación en el organismo que esté sufriendo la mutación por sustitución. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos el tipo silvestre o el wild type, ¿sí? En inglés,
Que digamos esto hace alusión a al tipo de gen, bueno, a los genes o a la información genética natural, ¿sí? Silvestre, que no ha tenido cambio mutagénico o mutacional, ¿sí? Y pues tenemos esta hebra de ADN en sentido 3', 5', y pues su complementaria, y pues acá la transcripción, ¿cierto? A ARN, ¿sí? Y pues acá tenemos cada una de las tripletas. La primera tripleta nos va a codificar para metionina, la segunda para lisina, la tercera para fenilalanina, la cuarta para glicina. Y pues acá tenemos nuestro último codón, que es el codón stop o de paro, ¿sí? Y entonces, pues ya sabiendo que en tenemos este tipo silvestre, esta información genética natural o normal, ¿sí? En este caso tenemos una sustitución por un par de bases, por un solo par de bases nitrogenadas o nucleares, ¿sí? O por un par de nucleótidos. En este caso se sustituyó A por G, ¿sí? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Teníamos GC, ¿cierto? Y en este caso ya no se puso GC, sino que se puso AT, ¿sí? Y esto pues desencadenó que se cambiara la base nuclear o el nucleótido a U en vez de C, se cambió a U, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, este codón nos cambió, ¿sí? Pero vean que tenemos en este caso el aminoácido glicina y en este caso tenemos a glicina también. Por lo que acá tenemos GGU, estas tripletas codifican para glicina y GGC también codifica para glicina. Recuerden que cuando vimos nuestro cuadro de aminoácidos para hacer o para formar aminoácidos, ¿sí? En este caso teníamos que los aminoácidos tienen varios tipos de tripletas que pueden codificar para un mismo aminoácido, ¿sí? Entonces, en este caso, como les decía, hay una sustitución que es silenciosa, es decir, acá se sustituyó un par de bases de nucleótidos y estos nucleótidos, pues no pasó nada, ¿cierto? Esto hubo una mutación que no desencadenó, no hizo nada, digamos, no dañó la composición de aminoácidos en la proteína, por lo tanto la proteína sigue siendo la misma. Es una mutación silenciosa que no tiene efecto en el cambio de la secuencia de los aminoácidos, ¿sí? Y acá tenemos otro ejemplo. Acá se sustituyó T por C. Entonces acá 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces acá tenemos C en el tipo natural o en el tipo silvestre. ¿Sí? Tenemos CG y acá nos cambió esa CG por TA. ¿Sí? Entonces acá en este caso nos cambió este aminoácido. ¿Sí? Nos cambió de 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos cambió de G, ¿sí? A A, en este caso. Y pues entonces, ya en este caso sí nos cambia el último aminoácido. Entonces el primero sigue siendo metionina, el segundo lisina, el tercero fenilalanina y el último ya nos pasó de glicina a serina, ¿sí? Y pues acá se nos sigue conservando el codón de stop, ¿sí? Y pues entonces ya nos cambió este aminoácido. Y al cambiar este aminoácido, seguramente nos cambiará la composición la composición y forma de la proteína que pasarán a formar estos aminoácidos. Entonces, esta sustitución es una primera manera de entender las mutaciones. Tenemos otro tipo de mutaciones que viene a ser la inserción y la deleción, ¿sí? En este caso, pues la inserción, como su nombre lo dice, es insertar en nucleótidos o pares de bases nucleares al segmento de ADN natural, ¿sí? Y la deleción es quitar, borrar o arrancar, separar, ¿cierto? Fragmentos de ADN o bases nucleares o nucleótidos del ADN natural, ¿sí? Entonces, como lo dice acá, pues la inserción, introducción de uno o varios pares de nucleótidos, ¿sí? La deleción, eliminación de uno o varios pares de nucleótidos, ¿sí? Entonces, se insertan, se eliminan o se quitan, ¿sí? Y pues acá tenemos, en este caso, tenemos que
en este caso, se insertó un par de nucleótidos, ¿sí? Entonces acá se insertó esta A, ¿sí? Como podemos ver en el tipo natural o en el wild type o tipo silvestre, tenemos TAC-T, ¿sí? En este caso ya tenemos TAC-A. Se insertó este par de bases eh, nitrogenadas o nucleares, ¿sí? Y pues en este caso ya nos cambió pues el ARN, ¿sí? Se transcribió AUG, UAA, ¿sí? En este caso pues AUG nos codifica para metionina y miren que acá este aminoácido nos cambió, esta tripleta nos cambia un codón de stop, ¿sí? Y este codón de stop pues entonces nos causa que la proteína o sí, digamos, la unión de aminoácidos quede incompleta y por lo tanto la proteína queda incompleta, ¿sí? Y entonces, al quedar incompleta, pues seguramente la proteína no va a ser funcional, no va a ejercer lo que necesita hacer, ¿sí? No va a tener la correcta función de la que necesita. Y entonces, pues en este caso, esto es digamos, al formarse un codón de stop, la proteína nos quedó súper incompleta, dañada, no va a servir para nada, ¿sí? Y entonces acá tenemos este otro ejemplo, ¿sí? Donde pues acá se insertó una A, ¿sí? Entonces acá tenemos TAC, TTC, AAA, ¿sí? Y acá TAC, TTC, AAA, ¿sí? Y entonces, perdón, acá se quitó. No es insertar, sino que se eliminó, ¿sí? Se sufrió de lesión o se eliminó esta A, ¿sí? Y entonces pues se corrió, nuestro fragmento de ADN se corrió y pues quedó menor, en menor tamaño, ¿sí? Y entonces pues lo mismo va a suceder a AUG, AAG, UUU, ¿sí? Entonces esta U fue eliminada, quedó UUG, GCU, ¿sí? Y en este caso pues los codones, los aminoácidos nos cambiaron, pues en este caso se nos conservó la metionina, se nos conservó la lisina, pero acá vean que ya nos pasó a leucina, cuando era fenilalanina. Y en este caso nos cambió a alanina cuando era glicina. Y miren que acá había un codón de stop y acá pues ya desapareció ese codón de stop, ¿sí? Y entonces en este caso la proteína o los aminoácidos se van a seguir traduciendo, perdón, y entonces en este caso la proteína nos va a quedar más larga de lo que es y seguramente pues pueden suceder varias cosas o conserva su funcionalidad si no cambia mucho o queda queda extremadamente larga que digamos ya que no pueda ser funcional, que cambie totalmente su estructura y la funcionalidad no sea la misma, sí o funcione para otra cosa. Entonces, en este caso, pues ya se nos cambia esta proteína y pues ya no va a funcionar de la misma manera porque nos va a quedar más larga de lo que en realidad era, ¿sí? Eso es lo que sucede. Y pues entonces acá les tengo estos ejemplos o para que entiendan qué es lo que sucede a nivel cromosómico cuando hay una inserción y una deleción, ¿sí? Entonces en este caso, digamos que tenemos este cromosoma, ¿sí? Y se insertó otra parte de este pedacito, de este pedacito pequeño de todo este cromosoma, ¿sí? Entonces acá esto sufrió una duplicación. Es decir, que acá hay un primer pedazo y un segundo pedazo copiado o igual al que era inicialmente, ¿sí? Entonces vean que la información genética se nos aumentó. Pasó de un cromosoma de este tamaño a un cromosoma de un tamaño más grande, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede con la deleción? Tenemos este cromosoma normal, natural o tipo silvestre y entonces se eliminó este mismo fragmento. Este fragmento acá se duplicó y acá este fragmento pues se eliminó o se quitó, se arrancó, digámoslo así. Y entonces acá ese fragmento ya no existe, ¿sí? Y por lo tanto el cromosoma nos quedó de menor tamaño. Entonces acá se aumentó la información genética, es decir, se duplicó este pedacito y acá se disminuyó la información genética. ¿Sí? Esto, como les digo, puede desencadenar malformaciones genéticas o puede desencadenar, em,
digamos, formaciones beneficiosas o cosas, cambios corporales que sean beneficiosos para el organismo, pero pues ya depende del organismo que estemos hablando, del cromosoma que estemos hablando, las condiciones ambientales en las que vive, las adaptaciones que está sufriendo, ¿sí? Y pues todo esto va a ayudar a que el organismo o evolucione o se muera, ¿sí? Una de dos. Si el cambio genético es benéfico, la mutación genética es benéfica, ¿sí? Y pues el organismo, digamos, sabe aprovecharlo, le ayuda a su supervivencia, va a cambiar y va a sobrevivir y pues va a desencadenar que su especie cambie si esto pues pasa de generación a generación. Pero también puede ocurrir que pues esa mutación no sea buena, ¿cierto? Ocasione que el individuo enferme, se desgaste, no pueda eh, trabajar o realizar las actividades diarias de la manera más óptima, puede desencadenar que el organismo muera, ¿sí? Entonces, esto pues es lo que generalmente sucede pues en la naturaleza y pues puede, como ya les digo, desencadenar mutaciones benéficas o maléficas. En estos casos pues rara vez se van a ver mutaciones silenciosas. ¿Sí? Entonces, como les digo, las mutaciones silenciosas ocurren cuando hay un único cambio de una sola, de un solo par de bases nucleares o nitrogenadas o nucleótidos, ¿sí? Entonces, eso es lo que suele suceder. Y pues eso es como la parte importante de la mutación, ¿sí? Y pues además tenemos este ejemplo que también puede suceder, ¿sí? La inserción de un par de bases diferentes al par natural o del tipo silvestre, ¿sí? Entonces acá tenemos lo mismo, ¿sí? Lo que ya les expliqué, se inserta esto, nos cambia este codón, ¿cierto? Y acá se nos forma un codón de stop, la proteína no se sigue codificando, ¿sí? Y acá pues podemos tener la deleción de tres mm, nucleótidos, ¿sí? Entonces, en este caso, estos tres nucleótidos fueron eliminados, se disminuyó el tamaño del cromosoma, en este caso aumentó, en este caso disminuyó el tamaño del cromosoma, ¿sí? Y pues entonces acá vean que también se disminuyó el tamaño de la proteína, ¿sí? Se eliminó el codón o la tripleta que codificaba para lisina, ¿sí? Y en este caso, como se eliminó esto, ya no está lisina, nos quedó una proteína menor con metionina, fenilalanina y glicina y pues el codón de stop. ¿Sí? Entonces estos son todos los cambios que pueden ocurrir a nivel molecular, podemos decirlo, a nivel de, a nivel de cromosomas o pues de nucleótidos. Sí, esto es lo que generalmente sucede. Y pues como les decía, las mutaciones, cuando son benéficas, pues pueden ayudar a los cambios evolutivos. Y pues los cambios evolutivos en cada especie, ¿sí? Son causados, como lo dice acá, por la acumulación de muchas mutaciones que son benéficas para estos organismos, ¿sí? Y pues estos cambios mutacionales pues causan que se adapten de la mejor manera a las condiciones ambientales en las que estén viviendo, ¿sí? Y pues estos cambios evolutivos, como mutar de alguna manera benéfica, es muy lento, ¿sí? Entonces estos cambios evolutivos se dan en una escala de millones de años, ¿sí? Es decir, que para notar cambios evolutivos en nosotros como humanos, en nuestra vida no lo vamos a poder notar, ¿sí? Pero seguramente de aquí a unos miles de años o cientos de años se podrá notar algún cambio evolutivo en nosotros los humanos, que ya lo notarán las personas que estén viviendo para la época y que tengan, digamos, reportado de cómo éramos en esta época, ¿sí? Y pues entonces, de acuerdo a los eslabones que se han encontrado fósiles de nosotros los humanos o de organismos que han dado paso, que han cambiado y que han dado paso a nosotros los humanos, pues por eso podemos hablar de evolución, ¿sí? Por eso esta típica imagen de el simio o el mico convirtiéndose en hombre o en mujer, ¿sí? Y entonces, pues vean los cambios evolutivos que nosotros como especie humana o como Homo sapiens sapiens hemos tenido que sufrir para que estemos hoy en día haciendo lo que estamos haciendo, como supuestamente especie más inteligente, entre comillas, y razonable, que pues de razonable tenemos muy poco, porque pues estamos muchas veces como que no hacemos lo que debemos hacer correctamente, ¿sí? Pues esto es como mi opinión, ya es un poco salido de la teoría, pero bueno, entonces en este caso vean que
los simios o los micos o los chimpancés comenzaron digamos, con una movilidad cuadrúpeda, ¿sí? Es decir, caminaban con las cuatro patas, ¿sí? Tuvo que haber un cambio en la estructura corporal, una mutación benéfica, digámoslo así, en la que este simio pasara a esta simia, bueno, esta simia pasara a este eslabón, mejor dicho, en el cual ya no se necesitaba apoyar las cuatro extremidades en el suelo, sino que ya solo se necesitaban apoyar dos extremidades. Es decir, se pasó al bipedismo, ¿sí? A que nosotros camináramos bípedamente o con dos extremidades, ¿sí? Ya pues tuvo que haber ciertas mutaciones en, digamos, no sé, en las células que conforman la columna. Se empezó a erguir la posición, ¿cierto? Se pasó de una posición encorvada a una posición más erguida, ¿sí? Otro cambio mutacional fue la pérdida de pelo. A pesar de que nosotros tenemos todo nuestro cuerpo cubierto de pelo, se ha ido perdiendo, ¿sí? No lo tenemos en la cantidad que tienen los simios de hoy en día o en la cantidad que lo tenía nuestro antepasado en aquella época, en hace millones de años, ¿sí? Se fue aumentando de tamaño, ¿sí? Los primeros humanos se reportan que eran de tamaños menores a 1,40 m. Ahora pues hay muchas personas que llegan a pasar hasta los 2 metros de altura, ¿sí? Ustedes estarán entre el 1,50 m y el 1,80 m de altura, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy muy pequeña, mido 1,50 m, ¿sí? Entonces, eso pues ya hay como una tendencia al aumentar de tamaño, ¿sí? Y además hubo una tendencia a cambiar la forma del cerebro, ¿sí? Del cráneo, perdón. Miren el cráneo de este primer eslabón, de este segundo eslabón, y vean cómo pues es el cráneo hoy en día de nosotros, ¿sí? Ustedes se miran su cráneo y pues ha tendido al aumento de digamos, de la parte del cráneo donde se encuentra el cerebro, ¿sí? ¿Y qué ha sucedido con el cerebro? Que el cerebro ha aumentado de tamaño, ¿sí? Y pues al aumentar de tamaño el cerebro, pues nos hemos hecho organismos más inteligentes que pues digamos hemos podido adaptarnos de acuerdo al manejo de herramientas para poder sobrevivir a las condiciones ambientales. Hemos creado ropa, hemos creado tecnología, hemos creado sistemas de educación, hemos creado viviendas, ¿sí? Entonces ya pues nuestro pensamiento, nuestro raciocinio nos ha ayudado pues para empezar a sobrevivir, no a partir de cambios anatómicos y evolutivos, sino a partir de cambios, digamos, comportamentales, ¿sí? Y pues eso es lo que sucede con la mutación y la evolución, ¿sí? Y pues en este caso, ya para nuestro próximo tema pasaremos a hablar sobre evolución, la teoría del origen de las especies de por allá de Charles Darwin, que fue pues el principal autor que yo les hablé por allá cuando hablábamos de historia de la ciencia, ¿sí? Que es como el padre de la biología o de la biología moderna, ¿sí? Bueno, chicos, entonces espero les haya gustado la temática, hayan estado pues interesados en la misma y pues les comento que esta temática también va a entrar en el parcial. Entonces pues vayan estudiando, el quiz fue preparativo para el parcial, van a salir preguntas similares a las que les salieron en el quiz y pues sigan estudiando, chicos. Y pues espero se encuentren muy bien en su casa. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego, chicos.